Pues bueno, espero que aquest matí el trobeu igual d'interessant que la tarda d'ahir, que us ho passeu molt bé i començarem amb una Artist Talk, que diuen internacionalment, no? Una xerrada d'artista. I tenim amb nosaltres dos artistes, tot i que aquí al sobre de l'escenari només en tindrem un, que són la Maria Castellanos i l'Alberto Valverde, que ens explicaran què és el que estan cuinant i que porta un títol molt suggerent, Beyond Human Perception. Què hi ha més enllà dels nostres sentits? Podem captar-ho tot a través del nostre sistema perceptual? No ho sabem, però segurament que ells tenen una resposta o, si més no, dues o tres preguntes molt interessants. Rebem-los amb un fort aplaudiment. Hola, muy buenos días a todas y todos. Y quería empezar agradeciendo a Auphonic por la invitación. Nosotros somos artistas en residencia, llegamos al Delta del Ebro el 1 de julio con la intención de medir plantas, de ver lo que estaba pasando en las plantas del Delta. Pero para poneros un poco en contexto de cómo acabamos aquí midiendo plantas, quería haceros un recorrido muy rápido por nuestra trayectoria, por nuestro recorrido. Empezamos a trabajar hace ya 15 años, en 2009, juntos, Alberto y yo, porque a ambos nos interesaba la relación entre humanos y máquinas. Y un poco el comienzo fue estas interfaces tecnológicas corporales que estáis viendo en la pantalla, esta especie de wearables, interfaces corporales para tratar de amplificar los sentidos humanos, ¿no? Por poneros un ejemplo, este fue Environment Dress que desarrollamos durante una residencia en Laboral Centro de Arte en Gijón y en Telefónica I+D en Barcelona. Y con esta interfaz lo que queríamos era hacer visible eso que nuestros sensores naturales no nos permiten ver, como son los cambios medioambientales, y relacionarlos de algún modo con el estado de ánimo de las personas. De ahí, en paralelo, estábamos trabajando ya con las plantas, tomando mediciones de plantas. En 2009 fue una de las primeras colaboraciones que hicimos juntos, un poco también inspirados porque Mancuso ya estaba en Italia creando su laboratorio de neurociencia vegetal y diciendo, ya en artículos de divulgación, que las plantas tenían mucho más sentidos que los humanos, ¿no? Entonces nosotros desde el arte y utilizando tecnología abierta como es Arduino, tratamos de hacer un sensor para medir algo en las plantas. Y casi por casualidad, por un error en el código de Alberto, descubrimos pues, un algoritmo que nos permite medir las plantas. Y lo podemos ajustar a cada planta porque cada planta es diferente. Y como estáis viendo en esa demostración, pues la planta reacciona cuando Alberto le echa el aire, pero no cuando la toca, o cuando toca el cable, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ajustable. Esta demostración bueno, es más larga, la podéis ver íntegra en la web. Pero la primera formalización artística que hicimos con este sensor se llamó Clorofila 3.0, que es el nombre que también le dimos al sensor. Y fue un pequeño jardín, muy pequeñito, donde conectábamos los sensores a las plantas y transformábamos esos datos que estábamos midiendo de las plantas en sonidos. Bueno, es muy interesante que ya desde el principio, desde los primeros experimentos y obras con plantas, lo primero que detectamos fueron patrones en ese comportamiento, ¿no? En esta primera obra, la primera vez que la pusimos fue en un invernadero, donde el hombre que cuidaba allí las plantas dijo, bueno, ¿queréis que os baje un poco la temperatura? Voy a regar. Regó y él mismo se dio cuenta de que cambiaron los sonidos de las plantas, ¿no? Entonces, todo este tiempo estamos un poco obsesionados con la detención de esos patrones y nos obsesiona para seguir buscando, investigando e intentar saber más acerca de este mundo de las plantas. Pero bueno, llega un momento en el que esa investigación acerca de la amplificación corporal, la amplificación de los sentidos y esa otra investigación en paralelo con las plantas se unen y eso es en el proyecto Symbiotic Interaction que desarrollamos dentro de una residencia en la Universidad de Umeå en Suecia.
Allí estuvimos durante 6 meses trabajando en un Fab Lab, en un Soft Lab, que es un laboratorio de fabricación digital especializado en cosas blandas, en wearables, en interface. Y allí creamos una interfaz que lo que permite es sentir el entorno a través de las plantas. Me gusta mucho esta cita que nos hizo en su momento Karin Olslager, porque dice que profundiza en esa relación íntima, en esa empatía hacia el mundo vegetal, ¿no? Esa empatía humano-no humano. Básicamente, esta interfaz lo que tiene es una mochila en la espalda en la que están conectadas esa especie de esferas donde van las plantas, conectadas a los sensores, y lo que nos permite, o lo que me permite a mí en ese caso, que performo con el traje, es sentir el entorno a través de las plantas. Una vez más hay patrones, una vez más cuanto más tiempo llevo puesto el traje, pues sé que algo está pasando con las plantas. Algo que a nivel humano no es perceptible, pero que las plantas nos dan ese input a través de cambios en las luces de la mochila, cambios en esos gráficos que hay en el guante y también cambios en sonido. Voy súper rápido porque tenemos poco tiempo, pero justo el paso siguiente a este trabajo fue The Plant Sense, que es un proyecto que desarrollamos gracias a una beca Vertigo Starts de la Unión Europea, Science, Technology and the Arts. Y esta convocatoria fue muy especial porque primero había una convocatoria para proyectos de I+D+I que no tuvieran que ver necesariamente con un campo artístico creativo. Y luego los artistas leíamos esos proyectos y aplicábamos con nuestro proyecto artístico, ¿no? Entonces nosotros vimos que había un proyecto súper interesante que se llamaba Flora Robótica, que era un grupo interdisciplinario de arquitectos, tecnólogos, ingenieros de inteligencia artificial, que estaban trabajando en un consorcio de varias universidades en Europa acerca de plantas y arquitectura. Estaban creando robots para guiar las plantas en la arquitectura. Tienen una investigación muy interesante acerca de la luz, qué luz siguen las plantas y qué luz repelen. Por lo tanto, pueden hacer que las plantas crezcan por donde ellos quieran, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos con la idea de crear una interfaz para sentir las plantas en nuestra piel. ¿Qué pasa? Que después de ir allí, ver la investigación que estaban haciendo la gente en Flora Robótica, nos dijimos, pues quizás es necesario algo más que esa interfaz, ¿no? Porque nos gustan mucho las esculturas que te puedes poner en el cuerpo, las performances, pero cuando tienes que enseñar la obra, que creo que cuando se transmite el conocimiento que es en las exposiciones, muchas veces este tipo de obras son muy difíciles de experienciar por el público. El público no se puede poner el traje, tienes una videodocumentación, un traje en un maniquí. Entonces nos dijimos, queremos hacer algo más en este proyecto. Queremos hacer una interfaz que el público pueda coger en sus manos y pueda sentir las plantas. Entonces, con todo esto en mente, después de estar en estas 3 semanas con los científicos de Flora Robótica en Copenhague, en Alemania, volvimos en este caso a Gijón, a Laboral Centro de Arte, y nos pusimos a producir nuestra obra. Pero la clave en este caso es que nosotros queríamos darle la vuelta a lo que estaban haciendo Flora Robótica. No queríamos controlar las plantas, sino que queríamos que fueran las plantas las que controlaran todo el jardín. Entonces nos pusimos manos a la obra, una vez más hicimos ese wearable, pero también hicimos esa interfaz blando, emulando a una especie de ser vivo para que la gente lo pudiera coger en la mano y sentir en las manos, en la piel, lo que las plantas estaban percibiendo. Entonces construimos todo un jardín con plantas Cibor. Pusimos mucho empeño también en la parte estética de toda la electrónica que controlaba ese jardín. Y esta es la visión general de la instalación, ¿no? Tenemos ese wearable, pero también tenemos esas plantas Cibor, esas especies de artefactos blancos y todos estos interfaces blandas. Entonces, cómo funciona el jardín es que hay 15 plantas conectadas a sensores y las mediciones de todas estas plantas funcionan como un gran cerebro. Todo va a un servidor que está aquí en la sala de exposiciones y da la respuesta el feedback que da es que mueve todos esos robots, todos los interfaces blandos y también el wearable. Voy a poneros un vídeo muy cortito para que veáis la pieza en movimiento.
Bueno, una vez más, en esta pieza, en Beyond Human Perception, detectamos los patrones. Esta pieza estuvo expuesta durante 3 meses en el Laboral Centro de Arte, en el hall, y la gente que trabajaba en el mostrador enfrente de la pieza nos decía que, bueno, que a las 3 de la tarde las plantas estaban locas allí, no paraba de haber movimiento, sonido, y luego ya hacia las 7, la hora que cierra el centro, pues estaban más tranquilas. Bueno, ahora quería hablaros de este proyecto que para nosotros es muy importante y da título a la charla de hoy, que es Beyond Human Perception, que desarrollamos durante una residencia un poco extraña porque fue una residencia durante la pandemia. Pero un dato muy importante también de este proyecto es que surge en una residencia previa de investigación, que me recuerda mucho a la residencia que estamos desarrollando aquí en Euphonic, porque fue una residencia también muy cortita, de 15 días. Nos invitaron en la Oslo Met, en Noruega, a hacer algún experimento, ¿no? Durante esos 15 días. Y dijimos, mira, pues tenemos muchas ganas de utilizar el casco para medir las ondas cerebrales, que nosotros no tenemos, allí tenían en el laboratorio, y vamos a hacer un experimento en el que conectamos a una humana o varias con el casco y la ponemos enfrente de una planta conectada a un sensor para que interaccionen y ver qué pasa. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando pasaba algo en el cerebro humano, también pasaba algo con la planta o viceversa, ¿no? Entonces esto nos dejó un poco, bueno, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir viendo qué pasa aquí, ¿no? Pero bueno, también pensamos que la persona podía estar sugestionada, porque como estaba viendo la pantalla con la curva de la planta, pues al ver que pasaba algo en la planta, pues también se emocionaba, ¿no? Entonces diseñamos un nuevo experimento en el que queríamos ver qué pasaba con humanos y plantas o cómo reaccionaban ambos seres vivos a un estímulo común, en este caso música en directo. Entonces, bueno, como fue en pandemia, fue un poco complicado. Estuvimos mucho tiempo diseñando los artefactos, las carcasas de esos sensores para medir la actividad eléctrica de la planta y todo el aparataje también para medir la actividad eléctrica del cerebro humano. En este caso, para medir el cerebro utilizamos una tecnología que está en open source, OpenBCI, y lo que diseñamos fue nuestro casco para insertar esos sensores que ya son comerciales en nuestro diseño de casco. El sensor utilizamos el nuestro y trabajamos con 3 músicos especialistas en música improvisada, porque se sabe que cuando las plantas reciben el mismo estímulo durante un tiempo determinado, pues dejan de reaccionar. Entonces, si tienen el mismo ritmo de música, pues iban a dejar de reaccionar. Entonces, bueno, trabajamos con estos músicos y creamos una escenografía para hacer 4 conciertos cortos para humanos y plantas. En este caso, los humanos estuvieron en una sesión cortita de meditación de 10 minutos antes del concierto para ir con la mente abierta para recibir la música, y las plantas, pues bueno, habían estado ya unos días allí conectadas antes, entonces ya estaban un poco habituadas al espacio. Hicimos este proyecto un poco sin saber si íbamos a tener un resultado o no, porque grabamos todos los datos. Ahí estáis viendo el backstage con 4 ordenadores grabando los datos de los humanos, con las tarjetas SD grabando los datos de las plantas, y luego hubo un trabajo de postproducción muy duro de sincronizar todo eso, ¿no? Ahí es donde entra Alberto con su conocimiento de matemáticas para ver cómo gestionamos esos datos. Utilizamos la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo bastante común en computación y que nos permite trabajar con datos que vienen de fuentes diferentes. Y con este algoritmo ya teníamos los datos con los que trabajar y creamos nuestro propio algoritmo para crear la visualización. Y la pieza final es un vídeo a 2 pantallas que estáis viendo, donde hay un plano fijo de ese concierto y otra imagen donde se puede ver la reacción de una planta y de un humano. En la parte izquierda está la planta y en la parte derecha el humano. Cuando estábamos editando el trabajo, si perdíamos el nombre del archivo, no sabíamos si estábamos enfrentándonos a una planta o un humano, ¿no? Por eso que a lo mejor no somos tan diferentes de lo que pensamos.
Bueno, es una pieza de media hora que podéis ver en nuestras webs íntegra. Y ahora os quería contar muy rápidamente, y antes de entrar en detalle en lo que estuvimos haciendo aquí en la residencia, del proyecto, casi el último proyecto, pero que aún sigue en marcha. Fue parte de mi postdoctorado en la Oslo Metropolitan University. Estuvimos 2 años viviendo en Oslo, Noruega, trabajando dentro del proyecto FELT, Futures of Living Technologies, y desarrollamos una red de plantas. ¿Qué es esto? Pues sabemos que en la naturaleza las plantas se comunican, ¿no? Hay redes miceliales, las plantas transmiten información, incluso nutrientes. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y podemos emular esto con la tecnología de Stellarte? ¿Podemos crear una red para que se comuniquen las plantas a través de Internet? Entonces nos pusimos manos a la obra, utilizando nuestro sensor, desarrollamos este artefacto en el que también hay actuadores, esta especie de palitos blandos de goma eva para no dañar la planta y unos LED de alimentación de plantas, y creamos estos actuadores para darle una herramienta a la planta para que se comunique con las diferentes plantas de la red. Desarrollamos todo en impresión 3D utilizando PLA, que es un plástico basado en maíz, utilizando tecnología abierta, y una vez que teníamos todos los artefactos preparados, pues diseñamos también unas instrucciones y los enviamos a 25 casas de amigos, conocidos, que quisieron conectar su planta. Entonces, esta es una monstera conectada en nuestra antigua casa en Oslo, y decidimos que íbamos a conectar solo 3 tipos de plantas para observar si las plantas tenían preferencia en hablar con las plantas de su misma especie o no. Las conectamos en diferentes países, en Noruega, en España, en México, en Bélgica, en Reino Unido, en Dinamarca, y las pusimos a hablar en la red. Al principio queríamos utilizar inteligencia artificial para crear esta red de plantas, pero en la Oslo Met hablamos con Stefano Nikkele, que es un profesor especializado en inteligencia artificial, pero que también trabajó desde la ciencia con plantas, y nos sugirió, mira, las plantas son inteligentes, tienen la capacidad de aprender, quizá no necesitáis inteligencia artificial. Y así fue. Nosotros conectamos las plantas a la red con este aparataje y les llevó un tiempo, les llevó unas semanas aprender qué era eso que tenían conectado y cómo lo podían usar, ¿no? Y cómo a través de esa señal eléctrica que medimos, las plantas enviaban mensajes a otra planta en la red y recibían mensajes a través de esas luces o movimientos. Entonces, sorprendentemente, las plantas empezaron a comunicarse, y esta es la visualización de 127 días de conversaciones de una planta en Oslo y otra en México. Entonces, cuanto más grandes son esas bolitas, significa que más tiempo estuvieron intercambiando esa conversación. Y bueno, aquí llegamos al delta del Ebro el día 1 de julio. Desde Euphonic nos propusieron que hiciéramos una residencia de investigación y nos pareció maravilloso porque no tenemos esa presión de crear una obra, ¿no? Crear un objeto final, pero sí nos da esa libertad de poder pensar y que luego pueda salir de aquí otras cosas, al igual que esa residencia que hicimos en 2019 en Noruega, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy emocionante porque está siendo la primera vez que estamos midiendo plantas en su hábitat natural. Nosotros, por circunstancias de las salas de exposiciones, de los espacios, no podemos llevar las plantas del hábitat natural a una sala de exposiciones, tenemos que trabajar con plantas de interior y ponerlas en un sitio que no es el suyo, ¿no? Entonces, aquí nos fuimos por el delta a conectar el sensor, que está basado en lo que os conté, pero lo pusimos en esta cajita, que no es muy mona, pero que lo que nos permite es que pudiera sobrevivir a diferentes insectos, bichos, agua, lo que fuera, con baterías, y lo fuimos dejando gracias a la ayuda de Jordi, que nos ayudó a buscar las localizaciones, y la gente de las diferentes fincas que nos dejó dejar el sensor en sus parcelas. Entonces, estas son las plantas que estuvimos midiendo durante estos días. Deciros que a la primera finca que llegamos nos emocionamos. Bueno, nuestra intención era medir plantas autóctonas del delta. Luego nos dimos cuenta que también había muchas plantas cultivadas, hortalizas, y también las plantas
tropicales que crecen aquí, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la primera finca nos emocionamos porque había sandías, que son una cosa que no te encuentras en Asturias, y dijimos, vamos a enchufar una sandía. Y enchufamos la sandía y los pimientos con tan mala suerte que fueron las dos únicas que nos fallaron. Las dos únicas mediciones que no tenemos. Las de las plantas cultivadas, tenemos todas las demás de plantas salvajes. Entonces, estos días a lo que nos dedicamos fue a ir por el delta enchufando las plantas y tomando los datos. Aquí veis a Alberto. Y una de las cosas, bueno, dejamos el sensor enchufado, es el primer prototipo que hacemos, no teníamos muy claro cuánto nos iba a durar la batería, también por el calor, que cambia la duración, y tenemos grabaciones continuas de unas 25 o 30 horas. Entonces, quizá una de las cosas que notamos a simple vista, pero que tenemos que ir más en profundidad, es que estas plantas como que tienen más actividad que las plantas domésticas con las que solemos trabajar. Y hay alguna que parecía que no dormía, ¿no? De hecho, por la noche. Porque un dato muy curioso es que cuando tenemos exposiciones, las plantas que utilizamos, que son plantas domésticas, por la noche duermen. O sea, llega un punto que hacia las 7 de la tarde, 8, dependiendo también de la luz solar, pues dejan de tener actividad. Pero las plantas que enchufamos en el delta había una que era súper nocturna. Entonces, bueno, estuvimos enchufando las plantas y aquí tenemos... Estas son las curvas de 4 de las plantas que conectamos. Os voy a poner el sonido de una de ellas. Alberto se va a explicar. Hola, sí. Bueno, lo que estáis oyendo es casi 30 horas comprimido en un minuto. Si no, no se puede escuchar. La cámara Me decapita. Y ella también. Bueno, lo primero que siempre lo que quieres hacer es visualizar, ¿no? Pero también quieres escuchar, porque eso es... O escucháis el bi, 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 dices, una interferencia. Pero no, porque son 30 horas. Eso es un sonido comprimido, con lo cual es una subida y una bajada muy lentas, a lo mejor de 1 hora, cada pitidito de esos. Entonces, da la idea de los patrones que están en las plantas, ciclos que se repiten en las propias plantas. Y nada, es la primera vez que sonorizamos una planta de esa forma, no directamente escuchar. Deciros que las curvas que se sacan nos dan la referencia de qué momento del día tienen actividad o menos actividad. Ahora las curvas no están. Sí, es que tienen sonido. Ahí. Nos dicen, pero en cada trocito chiquitito hay muchísima información. No es lo importante es la curva general, sino cómo va cambiando y subiendo en momentos. Entonces, los cambios son muy pequeños, pero cuando amplías la curva para verla en tiempo real, como se ve en tiempo real, ves que de repente pues, pega un pico y es simplemente que algún insecto se ha apoyado o ha venido el aire o alguna actividad, ¿no? Y esa es la parte que nosotros usamos para hacer las máquinas, ¿no? No la curva general, sino lo que está pasando en cada momento. ¿Ya está? Sí, esto es todo. Y la verdad que bueno, pues fue una residencia muy breve, de 15 días, pero nos vamos con los datos a seguir en el estudio profundizando en ellos y estamos seguros de que saldrá otro proyecto de aquí. Muchas gracias.